together it sings a song, never stops at all. It sings a song, never stops at all. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Vamos a darle la bienvenida a todos para iniciar esta sesión de Sembrando Nuevas Estrategias de Catalyst 2030 Iberoamérica y Labs de Innovación. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Vamos primero a ver un video sobre esta semana. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, bio multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive. One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being. The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I'd encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalyzing Change Week. Welcome to Catalyzing Change Week. Estupendo. Bueno, damos la bienvenida, bienvenidos todos a este último día de la Catalyzing Change Week. Espero que hayáis tenido una semana inspiradora, sobre todo, una semana de conectar a muchos niveles, no solamente con personas, sino también con ideas, incluso otros proyectos, ¿no? Porque yo creo que la mirada desde todos los capítulos, incluso desde el propio secretariado de Catalyst para generar esta semana, es ponernos en contacto, generar nuevas alianzas, conocernos y ver qué estamos haciendo unos, otros, unas y otras para ver cómo engrandecer el propósito de todo esto, ¿no? Gracias por estar aquí y un poco por dar una introducción. Esta sesión de hoy viene marcada por unas conversaciones previas que hemos tenido entre varios capítulos de Catalyst 2030, el capítulo regional de Latinoamérica, el capítulo de Europa, capítulo de España, capítulo de Portugal. Y estas conversaciones vinieron casi desde una manera muy natural, ¿no? Muy orgánica, con la necesidad de poner en común todo lo que entre esta línea del concepto iberoamericano nos une y todas las posibilidades que esto podría traer en el futuro, ¿no? Una manera de ver cómo generar más sincronías y cómo generar también más apoyos, cómo entre unos y otros también podemos darnos soporte en muchas cuestiones, y algo que para mí es fundamental, y esto ya es muy personal, cómo romper muchas veces brechas a nivel de lenguaje, que hay bastantes dificultades en muchos momentos con respecto a que todo tenga que ser única y exclusivamente en inglés, y hay muchas personas que están quedando fuera o quedando atrás. Esto me parece bastante importante, dar valor al punto quizás diferencial de los lugares y los lenguajes. Es un alto valor en ese sentido. Así que gracias por estar aquí. Hoy
me acompañan, además con todo gusto. Gracias por estar todos y todas, porque me parece casi una especie de milagro un poco, un poco divino, ¿no? Que podamos habernos reunidos todos. Gracias Luis Camargo y Gabriela Arenas de Meneses del capítulo regional de la TAM. Muchísimas gracias. Y también Salomón Raidán, que también nos acompaña desde el mismo capítulo. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias también Ana Claudia González del capítulo de Portugal. Muchísimas gracias. David Parejo, que viene desde el capítulo europeo. Florencia de los Santos, que es una miembro reciente, además de Catalyst. Ella está en México, en Nuevo León, y va a dar un poco su mirada también dentro de toda esta vorágine de cómo cuando alguien se encuentra con la situación, cómo entrar en contacto y cómo invitar a otras personas a poder unirse, ¿no?, al movimiento. Después nos acompaña también Alejandra, que es nuestra coordinadora de los capítulos de España y de Portugal. Bueno, yo soy Soraya Sánchez, soy coacher del capítulo de España, y finalmente todo esto es para generar una conversación abierta, seguir un poco ese inicio previo que tuvimos para ver de qué manera podemos asentar una base en la que colaborar. Y a mí me gustaría lanzar así una especie de propuesta en la mesa, ¿no?, como cuando estamos cenando y alguien ha traído sus dulces tradicionales de su región. Algo que hemos conversado hace unos minutos, y es incluso lanzar la posibilidad de crear un grupo de colaboración dentro de Catalyst a nivel iberoamericano, ¿no?, que ya podamos gestionar todas estas conversaciones que estamos teniendo en cuestiones, en alimentos y comidas que podamos transformar, ¿no?, en esta cuestión, y ver cómo generar todo este movimiento trascendente entre unos y otros, como decía al principio, apoyando a las situaciones que ya están y también ideando y co-creando las que pudieran venir. Así que gracias por estar aquí, y gracias sobre todo también a las personas que se han unido con nosotros ahora en la conversación, y los que gracias a las tecnologías en el futuro tendrán la oportunidad de ver esta sesión también y poder unirse también al movimiento. Gracias a todos y a todas, y abro un poco la propuesta, a ver qué opináis. Gracias, Soraya. Si quieren, yo arranco con algunas reflexiones. Creo que hasta el momento todas las estructuras y todas las formas que hemos manejado para crear soluciones tienden a ser muy nacionalistas y muy, digamos, encapsuladas. Las colaboraciones, aunque se dan de una forma que no es tan visible muchas veces. Y creo que especialmente en Iberoamérica hay algo que tenemos que traer digamos, a la visibilidad sobre la mesa. Y es el carácter, primero que todo, que compartimos un lenguaje y un idioma, y esto es muy importante porque es algo que nos conecta desde la estructura de cómo pensamos, cómo nos expresamos y cómo nos articulamos, pero también desde el origen de donde venimos todos. Entonces creo que ahí hay un punto fundamental. Y otro tema es que como hemos dividido todo en países, en diferencias, en todo esto, pues a veces nos queda difícil realmente pensar en sincronía o con una dirección común. Para eso creo que con Catalyst lo que hemos venido pensando y hablando es cómo crear sistemas anidados de gobernanza que nos permite, aun cuando mantengamos nuestras, digamos, nuestras unidades de trabajo con enfoque o regional latinoamericano o de país en España, de Portugal o de región ibero, realmente anidar estructuras que nos permiten colaborar de esta manera, desde una escala iberoamericana en donde realmente las fronteras se disuelven y empezamos a pensar en las fortalezas de cada uno, digamos, el conocimiento y la experiencia que cada uno tiene. Creo que especialmente la parte ibérica tiene una gran historia y una gran experiencia en el tiempo. Por el otro lado, Latinoamérica tiene una gran capacidad de aprender, de dinamizar, de cambiar, de adaptarse y de crear. Entonces son dos energías un poco diferentes,
pero dos energías que si se combinan y se ponen al servicio de una comunidad mayor, pues estoy seguro que van a tener un gran resultado y van a beneficiar a todos los involucrados, porque podemos pues revitalizar desde Latinoamérica a Europa y podemos además anclar en conocimientos y en otras cosas Latinoamérica desde Europa. Entonces creo que tenemos que abrir la puerta para buscar esas fortalezas profundas y esas dinámicas que nos pueden mejorar a todos para fortalecer una colaboración que en últimas sí empiece a darle mayor fuerza a todas las comunidades que compartimos la lengua española y que podamos empezar a colaborar profundamente para crear pues mejores entornos de vida para todos nosotros. Vamos, más dicho, más claro, más cristalino. Gracias, Luis, porque en realidad creo que esa es la energía de todas y de todos además. Y es un gusto además poder coincidir porque, como tú decías, tenemos no solamente diferentes cuestiones culturales muchas veces, sino que hay algunas otras líneas que nos unen bastante y es cierto que aprovechar todo eso podría generar un valor incalculable, sobre todo en el punto fundamental, que es cómo ayudar a las personas en todos los territorios, ¿no? Porque finalmente de eso se trata todo esto, ¿no? De cómo podemos mejorar la vida de la gente, de cómo podemos mejorar la vida de las comunidades o incluso nuestra propia existencia como seres humanos, ¿no? Gracias, Luis. Adelante, Ana Claudia. Bueno, gracias. Y Luis, hablabas de los de habla hispana y déjame meter mi granito de arena. Vamos a juntarles los de habla portuguesa también, que desde aquí de la Iberia estamos trabajando de la mano desde el primer momento y para nosotros estamos bastante más ibéricos que portugueses o españoles. Estamos trabajando juntos y de la mano y encontrando aquí cómo podemos colaborar. Y eso yo creo que pasa igual con Brasil, con la parte de Brasil juntamente con los demás países, ¿no? Y esto solo tenemos ventajas todos, ¿no? Porque como dices, la energía de la América central y del sur es bastante distinta y tenemos que aprender mucho los de Europa a hacer, a experimentar y a tener esa creencia y esa fuerza que nos viene desde el otro lado del charco, ¿no? Entonces, aquí lo vimos como súper útil para todos y es un gusto teneros y empezar este camino conjunto entre todos. Gracias. Gracias, Claudia. Yo os pediría que si os parece, como además ibas a saltar, Gabriela, me encanta que vayamos siendo una conversación fluida, ¿vale? Que no hay aquí moderators, a no ser que lo queráis o lo necesitéis. Estamos en intimidad, como se dice, ¿no? Estamos a un nivel orgánico más de personas, así que adelante. No te vamos a dar más trabajo, Soraya, siendo moderador. No es por eso, es por no cortar la energía. Muchas veces tiene que ver con la energía entre unas palabras y otras, ¿no? Y a veces es muy bien que nadie diga nada en el medio, ¿no? Es cierto. No, yo quería agregar a lo que tanto Luis como Claudia habían dicho, que también hay un elemento práctico. La realidad es que muchos de nosotros trabajamos en Iberoamérica o compartimos alianzas en Iberoamérica, incluyendo pues también Brasil y Portugal. Y pues siempre lo hemos hecho, digamos, desde una perspectiva de nuestras organizaciones. Pero si algo nos ha enseñado estos años que tenemos en Catalyst y pues los últimos años en que tantas cosas han cambiado, es que la diferencia realmente la hace la colaboración. Ese aprendizaje, ese poder co-crear juntos y pues amplificar el impacto que cada uno de nosotros puede tener. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas de estos encuentros y de estos intercambios, realmente poder llevar este trabajo que hacemos solo a colaboraciones que impacten más. Sí, yo también quería
agregar, yo he insistido mucho que hagamos esta colaboración con Iberoamérica, porque pues ya llevo varios años yo desde Tutores de Resiliencia trabajando con Iberoamérica. De hecho, a todos los proyectos o las alianzas o las colaboraciones que vamos haciendo les llamamos tutores de resiliencia, y tenemos un tutor de resiliencia justo en Brasil. Entonces tenemos en Perú, en Colombia, en España también. Entonces para nosotros es muy valioso esta colaboración. Y más allá de Iberoamérica, creo que también con la comunidad europea a mí me ha sorprendido cómo ver que estas problemáticas que tenemos pues están en todas partes. Tal vez las vemos de diferente forma, pero están en todo el mundo. Y me ha sensibilizado mucho el hecho en los últimos años de la importancia, y he escuchado mucho de expertos, de la importancia de trabajar globalmente y trabajar en tu contexto local, pero luego compartirlo a lo global y traerlo de regreso a lo local. Y esto lo he escuchado mucho, entonces pues me parece súper potente esto que hace Catalyst de integrarnos y unirnos a todos, y pues que el lenguaje como que no sea una barrera. De alguna forma nos comunicamos y colaboramos. Bueno, gracias, Florencia. No sabía que esto era una reunión de ingenieros. Parece que todos construimos puentes. Está genial. Bueno, en esa línea de construir puentes, creo que efectivamente estamos en una posición privilegiada, ¿no? Somos eso que llamo híbridos. Entendemos diferentes formas de hablar, de pensar, culturas. Y yo creo que ahí nos permite jugar ese papel, ¿no? De cubrir ese gap y de construir esos puentes, ¿no? Y quizás esto que hemos comentado, ¿no? En el principio, la idea un poco de barreras, la idea un poco de fronteras, etcétera, es muchas veces mental, ¿no? Pero bueno, es con lo que hemos vivido y lo que nos han inculcado y nos han enseñado, ¿no? Ese famoso past conditioning. Entonces, tenemos un poco que desaprender a veces, o mejor que desaprender, a mí me gusta llamarlo actualizarnos, ¿no? O sea, todo lo que hemos aprendido no significa que no sirva para nada, no, hombre, nos ha llevado un tiempo, ¿no? Sino actualizar todo eso hacia algo nuevo, hacia ese cambio que queremos todos ver, pero desde la perspectiva de también dejar espacio para que fluya este nuevo futuro, ¿no? Que todos queremos ver, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la idea es pues un poco de manera bidireccional, o sea, desde todo ese conocimiento local poder expandirlo a nivel global y viceversa, ¿no? De todo este movimiento global, como ha sido Catalyst, se está ahora enraizando en lo local, ¿no? El glocal, que ahora tanto resuena, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde hay juego, ¿no? Y bueno, supongo que hablaremos en un ratito de lo que comentaba Luis antes, del tema de la gobernanza, porque ahora hay mucha resonancia, incluso en el mundo corporate, del ESG, Environment, Social and Governance, y parece que el environment es la E mayúscula, el climate change, el net carbon zero, etcétera, etcétera. El social impact, ahí vamos, y el G de governance, bueno, o sea, yo creo que todavía hay hueco ahí, hay room for improvement, como dicen aquí. Y de hecho ya hemos iniciado conversaciones, ¿no? Con la idea de posibilidades dentro de lo que es la descentralización, el hacer que las organizaciones puedan ser, pues, coordinarse y organizarse de manera celular, como lo hace la naturaleza, como lo hace nuestro propio cuerpo. Somos 100 trillones de células cada cuerpo y mira cómo se organizan, ¿no? Tenemos unos avatars, unos cuerpos increíbles, ¿no? Entonces, igual hay que simplemente hacer espejo un poco de la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, paso la palabra a Salomón. Bueno, muchas gracias. Yo solo quería mencionar, en mi experiencia, cuando yo entré a Catalyst no estaba consciente que había un grupo que buscaba hacer Iberoamérica.
Y cuando lo vi, realmente me impactó y me encantó. Mi experiencia personal es que yo hice un acuerdo con Jean-Claude Rodríguez, que es un fellow de Ashoka en España, y replicamos el modelo en casi 7 países de Europa. Y ese acuerdo me permitió ir a África. Es decir, para nosotros, porque ustedes tienen una vinculación muy fuerte también con África, mucha de la cooperación europea se está yendo hacia África. Y entonces para nosotros la posibilidad de hacer acuerdos con ustedes y expandir modelos o expandir opiniones o expandir todo ese tipo de cosas a través de lo que significa, de lo que ustedes pueden hacer desde Europa, es una enorme oportunidad. Yo concuerdo contigo, Salo, y también creo que hay como 2 vías. Obviamente cada uno puede expandir impacto de sus organizaciones, pero también podemos crear cosas poderosas nuevas juntos. Y creo que, pues en mi experiencia, he tenido un par de ejemplos. Uno de ellos fue cuando se creó Changemaker Education Network de Ashoka, que pues para nosotros, tanto en Latinoamérica como en España, eran las iniciativas de educación transformadora, y tuvimos la oportunidad de organizar un summit que dio como resultado la creación de muchas colaboraciones nuevas. En ese momento, pues nos conocimos muchos, intercambiamos, aprendimos, y eso generó nuevos programas y colaboraciones muy poderosas entre quienes asistieron. Y ahorita nos está pasando un poco lo mismo con el crear juntos el Wellbeing Summit Latinoamérica, al que además aprovecho y los invito a todos, que va a ser el 13 al 16 de septiembre en Bogotá, pero es un encuentro iberoamericano, donde entre los creadores hay gente que viene de España, de toda América Latina, de México hasta Chile, y la idea es crear un summit que pueda recoger no solamente, digamos, los retos que tiene Iberoamérica, sino también los aprendizajes que tiene, que son muy ricos de lado a lado del charco. Entonces creo que pues esa oportunidad también de sí, replicar, crecer, escalar, pero también de crear juntos, es muy poderosa porque salen cosas realmente muy bonitas. Sí, fíjate, Gabriela, que además en lo que comentabas, os iba a invitar a todos, ¿no? Y a todas a que compartáis por el chat todo lo que consideréis, quiero decir, como las iniciativas que decías, estas invitaciones, y un poco al hilo también de lo que decía David, se me ocurre, sobre todo hablando de esta cuestión que se ha remarcado al principio, ¿no? Esto de disolver las fronteras, unir la inteligencia colectiva, y la capacidad de crear. Yo creo que en este sentido la mirada es encontrar uniones por resonancia y no por cercanía o interés. Y esa al menos es mi visión máxima, y creo que eso es lo que de alguna manera casi mágica, ¿no? O casi espiritual es lo que funciona. Son las verdaderas resonancias cuando estamos en una frecuencia similar o entramos en ese tipo de sintonía. Y eso puede pasar, o al menos en mi vida está pasando a unos niveles muchas veces mucho más fuertes y profundos con personas que viven a 15.000 kilómetros de mi casa y a las que quizás físicamente ni siquiera he visto aún. También hay que tener en cuenta que muchas veces las personas que nos encontramos tienen que ver con el momento vital que cada uno de nosotros tenemos, o al menos esa es mi mirada de la vida y del trabajo, que para eso lo hago. Y estas personas están donde tienen que estar, y creo que ese tipo de conceptos como lo territorial, lo matérico, lo que está más cerca de una posesión en sí misma tangible, creo que son visiones que habría que dejar un poco apartadas, porque son las que muchas veces separan más que generar confluencia, ¿no? Y como decía David, en este sentido sí me gustaría aprovechar para decir que hemos estado desarrollando una tecnología desde el capítulo de España, como hablaba David, sobre gobernanza descentralizada, y se me ocurre, que yo además soy una persona bastante espontánea, se me ocurre que quizás podría ser una buena manera, ¿qué opinas, David? Una buena manera de empezar a interactuar con esta fase alfa, beta de la tecnología en el futuro, para ver si poder dar cabida a este nuevo ente, ¿no? Esta nueva entidad iberoamericana igual podría ser un lugar para poder poner en marcha esta tecnología y ver de ahí
cómo podemos entrar en contacto, ¿no? De repente hablabais y han caído un poco estrellas del cielo. Bueno, yo cojo la pelota así que de rebote. No, gracias. Sí, de hecho yo creo que es una conversación que ya hemos activado, o sea, está ahí un poco y sigue viva, ¿no? Nosotros hemos hecho un pequeño experimento en el capítulo de España, pero sí podría ser extensible a este capítulo y quizás nos movemos por esa misma estructura, por círculos. Ya sabéis que poco a nivel orgánico las células, los círculos, en pequeños círculos se pueden ir haciendo pilotos que luego haces prueba y error. Además, en esos pequeños círculos se puede perfectamente alinear mejor los tiempos, etcétera, que tenemos todos, agendas y demás. Y luego a partir de ahí empezar un poco a expandir, ¿no? a otros círculos, ¿no? O sea que sí, que estamos justo en ese momento. Si os resuena, pues nos coordinamos e iniciamos un poco un círculo para probar un poco esta idea. Estoy totalmente de acuerdo, creo que ese es el camino y quiero resaltar una cosa con base en lo que Soraya decía. Creo que uno de los objetivos de este tipo de colaboraciones es realmente poner nuestra atención y enfocar nuestra atención a las cosas comunes, a esos objetivos y esas metas comunes, a lo que nos conecta, a lo que nos acerca. Muchas veces gastamos mucha energía poniendo atención a lo que nos separa y lo que nos diferencia. Entonces yo creo que a medida que vamos, digamos, colaborando y encontrando esos puntos de sinergia, tecnologías como el DAO nos van a permitir realmente amplificar la potencia y la capacidad, digamos, el potencial que tienen esos puntos de encuentro. Y obviamente, entre más energía le pongamos a esos puntos de encuentro, pues más oportunidades van a emerger. Y así podemos construir sobre lo común y no tratar de construir desde las diferencias, que creo que es algo muy sencillo y creo que sería de común, digamos, de sentido común, pero desafortunadamente en el mundo cada vez más vemos esas polarizaciones que buscan es definir todo desde la diferencia. Creo que esta es una gran oportunidad para mostrar desde Iberoamérica unas iniciativas realmente convergentes hacia algo que nos une a todos y a esos objetivos comunes. Sí, creo que estos círculos de los que hablan y estas como distancias, trabajando de esta forma como lo estás compartiendo tú Luis, se pueden hacer más cortas. Es como que como estos círculos se van uniendo y se van eliminando estas distancias. Fijaros, si me permitís, que yo trabajo mucho con la energía y además desde un concepto incluso cuántico, si lo queréis ver así, que las distancias realmente no existen como el tiempo en sí mismo, ¿no? Y esto ya tiene algo que ver, un carácter muy matemático, porque me apasionan las matemáticas. Pero yo creo que hay una visión multinivel, ¿no? En todo lo que estamos hablando y multidimensional, y que muchas veces lo que queda implícito es esa capacidad de encontrar a las personas adecuadas o de que las personas adecuadas en el momento adecuado nos encontremos. Y ayer teníamos una sesión muy interesante en el que salió este tema, y es que no se trata muchas veces tanto de las organizaciones, porque en las organizaciones estamos muchas personas. La cuestión es la persona con la que te encuentras de esa organización y la conexión que haces con esa persona. Y eso que sucede en ese momento, si la persona cambia de organización, seguramente esa conexión siga permaneciendo en el tiempo, ¿no? Y creo que esto es importante también dar en valor, ¿no? El hecho del valor de las personas en sí mismas, más allá de la organización o el puesto que puedan representar, porque todos tenemos una vida llena de cambios, ¿no? Y además qué bonito, porque eso es lo transformador del poderse desarrollar a nivel humano también. Esta importancia de las personas, a mí me gustaría que pudiera coger una visión bastante más abierta, porque las personas que estáis hoy aquí, independientemente de lo que representéis o incluso yo misma, hay un valor por quienes sois y por la capacidad de ser, que por eso además la idea de hoy, y perdonadme si en algún momento habéis sentido algo de incertidumbre,
no quería generar ningún tipo de guión para esta sesión porque el interés es que fuerais quienes sois y os sintierais con la libertad de que las cosas que tuvieran que suceder en este momento sucedieran, ¿no? Que bastante constreñidos muchas veces estamos ya en las sesiones y de hecho la verdad es que me da mucha alegría lo que está sucediendo, que no llevamos ni media hora hablando y parece que hemos estado hablando 6 meses de todas las cosas que se podrían generar, ¿no? Y en este momento, además, confluyendo con lo que hablabais, sí me parecería interesante ver con ese multinivel cómo generar esto a una participación más de a pie, aparte de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y todo este concepto de laboratorios de innovación que habíamos marcado en la propia sesión. Por eso, por ejemplo, Florencia está invitada. Florencia y yo nos conocimos casualmente también y ya veis que vivimos a miles y miles de kilómetros de distancia porque las dos desarrollamos un laboratorio ciudadano distribuido, como se llaman aquí, impulsado por Media Lab Prado, pero también por la Secretaría General Iberoamericana, en Confluencia, ¿no? Entonces tuvimos la suerte o el regalo de ser 2 de los 20 laboratorios más innovadores de todo Iberoamérica elegidos en el 2020-2021. Esto fue un tiempo durante la pandemia en el que la gente estaba encerrada, en el que los laboratorios que se crearon fueron verdaderamente diferenciales porque todo lo que estaba ocurriendo era no solamente algo desconocido, sino bastante tremendo en todos los lugares del mundo, me consta. Y yo creo que este tipo de alianzas también son muy importantes para ese multinivel, ¿no? No solamente las ideas que podamos tener aquí desde nuestras organizaciones, sino cómo poder bajar eso de alguna manera a nivel participativo de un modo constante, ¿no? Que las personas puedan estar implicadas no en lo que yo diga o lo que yo quiera proponer, sino en cómo apoyar con los problemas que están teniendo en cada una de las regiones, porque además cada una de las regiones que estamos aquí, las problemáticas son bastante diferentes, pero me atrevería a decir en un punto muy profundo que casi todos necesitamos lo mismo, y es sentirnos mejor, ¿no? Dentro de la capacidad gigantesca que esto pueda suponer para unas comunidades u otras. Entonces, mi invitación también a que todas estas cuestiones puedan ir dirigidas a crear esos proyectos, ¿no? Ese tipo de laboratorios de innovación en las diferentes regiones que incluso podríamos ver cómo replicar y generar un proyecto conjunto que pueda suceder en todos los puntos que estamos basados cada uno de una manera incluso simultánea, ¿no? Yo concuerdo contigo, Soraya, y creo que además hay una cosa pues súper bonita de ese proceso como de colaborar y conectar, que es también dejar emerger cosas nuevas, que surjan cosas nuevas, que probemos varias metodologías, que estemos abiertos a cambiar y a pues conocerlo todo y probarlo todo y también a crear cosas nuevas. Creo que eso hace que además sea un proceso interesante y en el que nos sentimos como activos y conectados, y porque muchas veces, como tú bien decías, pues las organizaciones tienen muchas personas, pero la persona que te toca pues es la que hace la diferencia. Y a veces esas personas que nos toca no se conectan con una metodología específica, con una forma específica de hacer las cosas, y ese crear lenguajes conjuntos y cosas de hacer las cosas en conjunto puede ser muy poderoso para también conectarlos a ellos. Creo que además, pues, no sé si les pasa a todos, pero cuando yo me divierto en un proyecto y me conecto con las personas y hago cosas creativas, pues le meto mucha más energía y me gusta mucho más. Entonces, creo que esos espacios también son súper bonitos, sobre todo cuando tienes emprendedores, agentes de cambio, que la mayoría del tiempo estamos todos inventando algo o creando algo o poniéndole mucha energía a las cosas. Creo que eso lo hace muy poderoso. Bueno, creo que fíjense, a mí me encanta, voy a ser un poco disidente, lo cual es típico. El
Hay visiones de esto que son muy interesantes, hay formas de cooperación que son muy novedosas y que tenemos que explorar, pero también hay cosas, de formas de cooperación que son útiles para la gente. Problemas que ustedes a lo mejor desde Europa perciben con una visión distinta a la nuestra. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de que la forma en que se ha estructurado la financiación al sector social es una visión europea y norteamericana que hace un enorme daño a las organizaciones pequeñas en Iberoamérica. Y ese es un problema que ustedes de algún modo, más allá de cualquier cosa, debieran entender y conocer. Se ha estructurado una forma de cooperar o de financiar que es perversa para las organizaciones en América Latina. Los concursos, la competencia, esa forma, no tengo otra palabra sino perversa de ponernos a competir por 3 recursos. Eso es un diseño norteamericano y un diseño europeo. Eso no quiere, pero eso no quiere decir que ustedes no sean los aliados o que puedan ser aliados en un momento para que esa manera de ver la financiación se cambie y pueda ser un gran bien para organizaciones más pequeñas que están en América Latina. Entonces, bienvenidas las nuevas maneras de cooperar y las nuevas maneras de ver. Eso es perfecto, pero también tenemos que atender o ver que hay otras formas de cooperar, posiblemente más tradicionales, que tienen un impacto importante. La forma en que se está financiando es una forma que no promueve la cooperación, es una forma que está haciendo que las intermediadoras capturen los recursos y no le lleguen a las organizaciones de base. Y ese no es un diseño que nació de América Latina. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ver qué significa, es decir, ejercer la presión para poder cooperar de manera más holística. Sí, fíjate, Salomón, que te voy a dar toda la razón del mundo, pero además es que eso es algo que también están viviendo las pequeñas organizaciones, como mínimo en España y Portugal. En el resto de Europa no me voy a meter, pero de lo que conozco, las pequeñas organizaciones no solamente mueren, sino que desfallecen y están generando unos recursos que ni siquiera aportan la capacidad de sostener las estructuras básicas de la organización, precisamente por esta competencia que tú hablabas, y en el que quizás un concepto casi más de grande multinacional que ahora está emergiendo dentro de todo lo que tiene que ver con, pues con el desarrollo social, o lo que al menos en sus líneas de misión y visión ponen, está de alguna manera creando una brecha importante entre la capacidad de la sociedad civil organizada que tenía hace 40 años y las capacidades que se están teniendo ahora, ¿no? Y eso es muy importante de remarcar que quizás estamos, al menos los que estamos aquí, quizás estamos más cerca de esa propia situación, y también sería una buena manera, como tú dices, de intentar parar esa marcha, o al menos coger otra línea, intentar trabajar por otra línea de financiación, como hablábamos el otro día en la sesión de Beyond Philanthropy, que en realidad hay muchas posibilidades de obtener recursos, y en todo esto está cuáles son las personas que están en el poder, cuáles son las personas líderes arriba de esas organizaciones que tienen la capacidad de repartir esos recursos, ¿no? Esto también es importante, y antes que hablabas, Gabriela, del Wellbeing Summit, la importancia de trabajar con el desarrollo humano desde un nivel muy profundo también para esos líderes y esas personas que están en posiciones de poder, que, voy a romper una lanza desde este sentido, tampoco están en un lugar muy bonito de la vida, ¿no? Yo suelo decir que todos venimos a la vida con papeles diferentes, que muchas veces no son asignados, y a veces ser el malo o la mala de la película tampoco es fácil, ¿no? O sea, a nivel interno, a nivel profundo, estoy convencida que hay personas en esos puestos que también están sufriendo y que quizás ni siquiera lo pueden manifestar, ¿no? Cómo poder trabajar también con estas personas para abrir esta capacidad de que los recursos lleguen verdaderamente a la ayuda de las propias personas. O que quizás no lo ven siquiera. Sí, exacto. Por eso la importancia de que estemos aquí platicando y digo, ver estas problemáticas que hay de financiación y de muchas otras que
que tal vez no se ven, pero creo que sí, a ver o trabajar desde las personas y informar y sensibilizar a quien se tiene que informar y sensibilizar, creo que es como se va avanzando y es como cada uno va haciendo suyo cada proyecto. O sea, yo creo que es bien importante esta parte de informar y sensibilizar para que la persona dentro de la institución haga suya esta problemática o este proyecto o esta acción y se pueda avanzar, porque si no solo nos quedamos ahí paralizados y un poco, bueno, a mí en cierta forma me frustra un poco bueno, por dónde avanzamos, pero justo es por esto el que estamos hablando para esto de que hablamos de hablar globalmente y irlo adaptando en cada uno de nuestros contextos y ver cómo nos apoyamos todos. Bueno, iba a comentar que en esta línea que estamos viendo ahora de tema financiación, etcétera, ayer hacíamos una sesión que se llamaba The Wall is Upside Down y utilizábamos la Time Travel Machine. Tenemos una Time Travel Machine en Catalyst 2030. Entonces ya si veis esa sesión lo veréis. En fin, la idea era que el mundo estaba al revés. El norte era el sur era el norte, porque hay diferentes niveles de curación de todos estos temas, ¿no? Y hay que verlo en zoom out, en perspectiva global. Si solo ves un problema en zoom in, es difícil ver soluciones. Y luego el healing de ese past conditioning, ¿no? De quiénes son los malos, los buenos, el victim perpetrator. Tiene que ver, por supuesto, que hay cosas que están pasando, no hay que negarlo, pero también hay ese proceso de trabajo interior que hay que hacer para un poco romper con esos past conditioning que nos tienen un poco ahí atados a ese pasado que no superamos, ¿no? Y de ahí viene ahora toda esta fuerza de los IDGs, de los IDGs, ¿no? Los Inner Development Goals, etcétera, ¿no? O sea, no es solo el cambio ahí fuera, hay que hacer un cambio interno, ¿no? En todo esto. O sea que, y lo último era el tema de la financiación. Voy a ponerlo aquí en el chat, hay un report que se hizo en Catalyst hace no mucho, que es el tema de Transformative Capital. Y la idea no hay que transformar a las empresas ni al dinero, hay que transformar a las personas. Como bien decía Soraya, al final hay alguien que está gestionando y ese alguien es una persona, ¿no? Entonces, no sé si visteis no hace mucho un artículo que salía, el fundador de Patagonia había donado $4 billones, lo que valía la empresa, a la comunidad. Esos son ejemplos que deberían un poco marcar tendencias, ¿no? La persona, no solo los recursos o el sistema y demás, ¿no? Si transformas a la persona, podrás transformar todos esos elementos que consideramos ahí fuera, que son al final umbrellas, ¿no? Yo puedo agregar a eso que estoy muy de acuerdo con David y con Florencia, pero además creo que nosotros tenemos que empezar a decir no a lo que no funciona en el sistema. No voy detrás de tu grant, no acepto estas condiciones, no lo voy a hacer de esta manera y buscar formas alternativas de financiación. Y se los digo sabiendo que es cierto porque desde hace 7 años mi organización no tiene financiación tradicional. Nosotros conseguimos financiación asociándonos con empresas, haciendo productos y servicios, incluso haciendo conciertos y exposiciones de arte, o sea, buscando otra manera de hacer las cosas. Para mí hay un tema que pues puede ser muy delicado para mucha gente, pero desde mi perspectiva personal muchas veces lo usamos como excusa, que es esta idea de el sistema que existe, que es colonizador, no me deja surgir. Pues yo creo que muchas veces somos nosotros que no vemos cómo surgir de otra manera. Y creo que este tipo de colaboraciones nos pueden ayudar a buscar otras estrategias y otras metodologías para hacer las cosas. Pararnos en no hay el recurso o no me lo van a dar por el tamaño de mi organización o no tengo acceso a ese funder. Para mí muchas veces es una manera de uno mismo a incluso autosabotear sus proyectos y es un tema muy personal.
de cómo nos presentamos nosotros como emprendedores ante el mundo, y es algo que pues obviamente somos nosotros mismos quienes lo podemos cambiar. Entonces yo creo que hay muchas maneras muy creativas de hacer las cosas, creo que hay muchas colaboraciones que incluso existen sin que nadie ponga un peso, y yo las he visto mucho. Creo que además hay founders que están dispuestos a cambiar la estrategia. Por ejemplo, en mi caso, les puedo contar un founder internacional muy conocido de un gobierno que fondea muchísimas cosas en América Latina y que pone condiciones horribles para el grant. Quería trabajar con nosotros y yo le dije, no acepto las condiciones de tu grant. Y ellos mismos cambiaron la dinámica y nos contrataron como consultores, porque teníamos un proyecto que ellos necesitaban. Entonces depende de cómo tú te pares. Si tú sigues dejando que el sistema te aplaste, pues ahí te vas a quedar. Pero pues si tratas de crear y de cambiar las cosas en el sistema, va a pasar. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo, Gaby, pero realmente creo que ese es un espacio de cooperación que debemos explorar más, porque la financiación es clave. No estamos hablando de una cosa menor, sino que estamos hablando de algo que permite que realmente los objetivos se puedan impulsar o no. Fíjate, yo, por ejemplo, estoy convencido que no es un tema de mala voluntad, sino es un tema de falta de conocimiento y de relación con los verdaderos usuarios. Entonces yo no creo que es que haya un diseño maligno que nos dice, bueno, vamos a eliminar las organizaciones pequeñas. Una tendencia que ha venido hace tiempo y que no deja de tener razón en pensar que posiblemente el impacto de las organizaciones pequeñas es muy bajo y que hay que buscar fomentar cooperación para que eso sea más fuerte. Luis puso allí en el chat el trabajo sobre la financiación que se hizo desde Catalyst. Yo la leí, me parece realmente buena. Parece que son de las cosas sobre las cuales nosotros podemos tratar de impulsar y de ver. No, insisto, y claro que hay personas, y personas sensibles, y personas que son capaces de cambiar y de entender. Pero nosotros creo que tenemos que hacer el esfuerzo unidos para que puedan entender, porque yo honestamente y sinceramente creo que no se dan cuenta del daño que pueden estar causando. Quería interceder como para juntar algunas de las cosas, porque escucho ideas separadas, pero para mí son ideas conectadas, especialmente en el concepto del rol del individuo y el rol del sistema y el rol de las organizaciones. Yo creo que en este caso, si queremos realmente efectuar un cambio sistémico, tenemos que trabajar en todos los niveles simultáneamente. Definitivamente, las organizaciones sí están soportadas por individuos, los individuos sí construyen organizaciones, pero hay temas que dentro de la evolución cultural pues se tienen que entender, como los andamiajes y los atrincheramientos, y creo que esas dos palabras son muy pertinentes para lo que hablamos, porque los atrincheramientos en última son las creencias que tenemos como individuos que nos limitan y nos permiten siempre estar protegidos adentro de una trinchera, y nos asusta sacar la cabeza porque de pronto pasa algo. Entonces, desde los individuos como nosotros, como decía Gaby, tenemos que sacar la cabeza, poner los pies firmes y empezar a transformar, a comunicar, a compartir y a colaborar de formas diferentes. Pero por el otro lado están esos andamiajes que son los sistemas que hemos ido creando durante décadas, que estructuran la forma en que los fondos se mueven, la forma en que establecemos legalmente cooperaciones o colaboraciones, que en últimas están reforzando un sistema basado en competencia, basado en escasez. Entonces también tenemos que pensar que el andamiaje lo construimos nosotros como seres humanos. Por lo tanto, podemos reformarlo, podemos desarmarlo, podemos reconstruirlo. Y creo que ese es el gran reto, salir de la trinchera y reconstruir nuevos andamiajes bajo unos preceptos totalmente diferentes, unos preceptos de colaboración profunda, unos preceptos de abundancia, unos preceptos de bienestar, y bienestar pensado desde lo más amplio, desde el bienestar individual al bienestar social, al bienestar planetario, en donde realmente podamos empezar a construir esa forma de interpretar y de habitar pues nuestro planeta desde las colaboraciones que hagamos, desde el trabajo que hagamos en lo individual, en lo organizacional y en lo colaborativo. Entonces, pues quería ponerlo así porque
la verdad creo que a veces nos fragmentamos tratando de entender, pero tenemos que volver a juntarlo todo, porque en últimas depende, es de esa actitud de acción que tengamos y la apertura a transformar esos andamiajes y a salir de la trinchera, lo que nos va a permitir realmente ir un paso más allá y empezar a transformar sistémicamente todo lo que estamos tratando de transformar. Creo que el ejemplo, como decía Salo, de la iniciativa de financiación, yo lo veo no como un fin, es un primer puente de transición en el lenguaje de la financiación, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que generar el segundo puente, porque transformamos unos conceptos que a medida que se van transformando, tenemos que transformarlos aún más y cada vez ir caminando hacia el modelo de estructura que queremos, que necesitamos y que va a servir realmente para crear bienestar para todos en el planeta. Gracias, Luis. Fíjate que además casi había como una lectura de pensamiento, ¿no? Porque en realidad, al menos desde mi visión, es que los recursos en sí mismos son energía y son las personas las que poseen esa energía. Otra cuestión es si nos avanzamos a esa sensación de falta, ¿no? O de escasez, que parece que para hacer algo siempre necesitas dinero. Pero en realidad, ¿qué es el dinero en sí mismo, ¿no? Siempre necesitas financiación. Lo que necesitas es una persona con la energía y la capacidad suficiente como para desear hacerlo. Y luego las demás cosas claramente en muchos momentos son necesarias, pero a veces incluso, aunque podríamos hablar muy extenso de esto, incluso no es necesario como primer término tener financiación para realizar algo. Es necesario que una persona lo desee. Luego podríamos hablar a un nivel más mental, ¿no? Ya, pero claro, si no tengo dinero, ¿cómo hago esto? Ni siquiera me meto ahí. Además, quizás esto tendría más que ver con un liderazgo más virtuoso, ¿no? Desde un punto más de servicio al prójimo y de ese amor incondicional por intentar ayudar o transformar las cuestiones. Pero a mí me gustaría dejar esto como punto clave también, porque también hay personas que viven desde ese lugar, porque yo vivo desde ese lugar, y que personalmente para mí es más importante que haya cosas que sucedan, aunque a lo largo de mi vida no sea muy confortable, pero que quizás eso en el futuro, si sirve para transformar algo o para mejorar algo, para mí ya está bien, ¿no? Y también poner en una posición de valor, no de representación de nada, simplemente de inclusión en el mundo a esas personas, podría darles la oportunidad de brillar más. Hay muchas personas que estoy convencida que están en la oscuridad porque no sienten la invitación de ser luz al nivel máximo que pueden, porque incluso a mí misma me pasa a nivel familiar. Pero hija, es que parece que todo lo regalas, ¿no? Es que no va así, eso tiene que ver con mi carácter, con mi forma de ser y con los dones que me han sido puestos, y otros talentos pues no me han sido dados, ¿no? Como a todos, cada uno recibimos lo que recibimos. Y en este caso sí me gustaría, que además es importante, y gracias por estar aquí, me gustaría dar un abrazo gigante a Susana Ramírez, que está aquí desde el secretariado de Catalyst 2030, porque ella verdaderamente para mí representa lo que es una persona que desde su propia esencia profunda es la que transforma y moviliza las cuestiones. Yo debo decir que si hubiera otra persona en tu puesto, Susana, bueno, yo tengo clarísimo que las cosas que suceden muchas veces no estarían sucediendo. Toda esa energía que pones porque sí, toda esa energía que no está puesta en ningún contrato laboral, que no está puesta en ningún sentido, ese valor creo que es importante no solamente celebrarlo, sino que esté implícito en nuestras relaciones, dar valor a la entrega de las personas, porque eso también eleva un poco el espíritu de las cosas que hagamos, ¿no? Lo cierto es que podríamos estar aquí hablando, la verdad, que toda la tarde. Sí me gustaría hacer un pequeño resumen, ya que estás aquí, Susana, porque hablábamos de la cuestión de crear un ente, un nodo, aunque sea un poco a nivel más etéreo, pero sí como un ente, un nodo iberoamericano. Crear incluso una colaboración, un grupo de colaboración dentro de los collaborations que hay en Catalyst,
para poder accionar estos proyectos conjuntos desde un lugar más a nivel de presencia, ¿no? De poder poner en práctica, ¿no?, esta tecnología de la DAO que hemos estado desarrollando en España, incluso a nivel de fase alfa o beta para este propio proyecto, a ver cómo poder gestionar toda la comunidad en base a esa tecnología. Y yo desde mi punto de vista, y esto lo digo un poco a nivel personal, pero también a nivel del capítulo, abrir verdaderamente el apoyo a los proyectos que tengáis desde los diferentes capítulos regionales o de país o incluso de vuestras propias organizaciones, con toda la libertad del mundo. Como me decía Gabriela al principio, las necesidades que se tengan desde un lugar súper humilde van a ser, al menos por mi parte digo, y por el capítulo de España también, y seguramente por el de Portugal, aunque no esté Ana Claudia aquí, recibidos desde un lugar de colaboración y de apoyo. O sea, si en algo podemos apoyar a las cosas que se están desarrollando en vuestro entorno, encantados de la vida. Y lo mismo si en algún momento creéis que la posición que tenemos, como decía antes Salomón, ¿no?, por estas cuestiones diferenciales a nivel legislativo, a nivel de cómo se gestionan los programas y estas cosas, todo lo que creáis que puede servir de apoyo hacia allá, pues hablarlo en abierto, porque creo que esta es una oportunidad, como decía Luis, de desmontar todas esas programaciones y hacer verdaderamente una reprogramación que esté conectada con todos los valores ancestrales que se han ido quedando en un legado muy escondidos y que creo que la propia naturaleza, y dentro de ella nosotros como seres participantes de la naturaleza en sí, lo estamos deseando. Así que gracias por esto. Son las 4. No sé, sé que todos tenéis las agendas tremendas. No me quiero pasar de tiempo. Si alguien tiene alguna cuestión que compartir, algo que decir, plenamente, si alguien se tiene que marchar, agradecer con todo el corazón, de verdad, haber estado aquí y participar y sobre todo poner este punto, que yo además que trabajo mucho con temas que tienen más que ver con los planetas y con estas cuestiones más universales, como decía Luis. Hoy es un día importante, hoy hay un eclipse muy fuerte, además es luna llena y es un momento bastante trascendental a nivel humano, así que no es casualidad que esta sesión estuviera programada hoy y me encanta que haya sucedido así. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa de crear este grupo. Y bueno, quedamos súper conectados. De mi parte, toda la energía y ya tenemos una primera iniciativa que compartir para co-crear juntos. Muchas gracias a todos. Gracias Igualmente, a todos. gracias y los invitamos a los que no son parte de Catalyst, que están acá, que se unan a Catalyst y si quieren participar pues en estas iniciativas, bienvenidos, que acá estamos realmente para amplificar la colaboración y catalizar el cambio que todos estamos buscando. Pues muchísimas gracias, Soraya, y gracias a todos por estar acá. Gracias, yo no pude hablar antes porque estaba en el carro, en el vehículo, transportándome, pero he disfrutado mucho la conversación, llevo muy poco tiempo en Catalyst y siento que voy a aprender tanto que, pues nada, que les escribo a los que logré coger algún email para mantenernos en contacto y ojalá nos inviten a continuar la conversación. Bueno, gracias a todos. Perdona, Salomón, solo un punto. Si tuvieras alguna cuestión, siempre puedes contactar con el capítulo de España, el de Portugal, el de Latinoamérica, el de Europa y nos traspasamos las incidencias que supongan. Por eso no tengáis problemas siempre. Disculpa, Salomón. No, era precisamente un poco eso. Mantengámonos en contacto, tratemos de impulsar algunas próximas reuniones para avanzar. Por supuesto. Gracias, Susana, por estar aquí, de verdad, de todo corazón. No, a ustedes por hacer este espacio y seguimos en contacto. Y que sigan disfrutando Catalyzing Change Week. Adiós. Chao. Buena semana. Happy Friday. Hasta pronto. Bye.